Y hemos invitado a una persona que, bueno, que le agradecemos que esté, que es Nicolás Trota, el ex ministro de Educación, que también es economista. ¿Cómo anda, Trota? Buenas noches, gracias por estar en Posta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. No soy Bien, economista, soy abogado, por las dudas aclaro, ¿no? Para que no bien, digan que usurpo un un título. título. Trabajo con muchos economistas en nuestro equipo, pero yo soy abogado. Perfecto, bien, valga la aclaración, porque estaba leyendo lo que viene publicando Trota, que es muy interesante con su consultora, y bueno, veo los números, ¿no? Inflación ya de junio de 5,5, en un acumulado del 37%, Sí, hace 65%, seis sí. años, sí, hace 6 años que venimos nosotros desde el Instituto Estético de los Trabajadores midiendo inflación y lamentablemente se observa en este 2022 una fuerte aceleración de la inflación, no solo por lo que es el conflicto relacionado a la invasión de Rusia a Ucrania, que impacta en los alimentos y en el valor de la energía, sino también en otros componentes que ya venían con una inercia inflacionaria muy alta, no nos ha dado un 5,5 en el mes de junio y una proyección muy preocupante para lo que va a ser el mes de julio, ¿no? Porque la propia salida, la forma de la salida del ministro de Economía, Martín Guzmán, ha generado una instancia de incertidumbre, de aceleración de inflación, Bueno, y eso nos lleva, ahí sí. quiero hacer un punto, porque y ahí sigue con Diego, pero leía en muchos medios, es una ministra Batakis que viene con más guzmanismo, le decían. Ujú. Viene con las mismas medidas, o sea que, que hemos cambiado únicamente fue un La cambio de cara. figura. Sí, bueno, yo creo que ahí a la ministra Batakis, que acaba de asumir, por supuesto, hay que darle la oportunidad que pueda desplegar no solo ciertas medidas vinculadas a las complejidades que está transitando Argentina, muchas de las cuales no son nuevas, ¿no? Las viene arrastrando hace tiempo, pero también algo que era una deficiencia que tenía el gobierno y el frente de gobierno, que era la capacidad de articular con las distintas voces. Yo creo que ahí Silvina, que tiene mucho más recorrido en el campo político, va a poder establecer un diálogo con todas esas referencias para intentar, por un lado, generar mayores certezas en un momento de mucha turbulencia política, pero también económica, y ganando tiempo, ganando confianza, a ver si se pueden empezar a desplegar medidas urgentes, ¿no? Yo mencionaba el problema de la inflación, ¿no? Hoy estamos proyectando en nuestro instituto una inflación que va a ser superior al 80%, ¿no? Para que logremos una inflación inferior al 80%, tenemos que tener una inflación mensual inferior al 4,6 de aquí a fin de año, ¿no? Y eso no es la perspectiva, lamentablemente, que hoy se observa. Exministro, perdón, Ex Nicolás, ministro. exministro. Dos cosas le quiero consultar sobre eso. Primero, ¿qué es lo que usted acaba de decir? Bueno, julio viene complicado. ¿Se puede llegar a 2 cifras? No, no, no es el número que estamos proyectando. Yo estuve reunido el día de hoy con nuestros economistas. Nosotros la semana que viene vamos a tener un corte de la medición que hacemos vinculado a alimentos, ¿no? Nosotros creemos que va a rondar el 8%, pero todavía es prematuro para dar un número. Si lo que se ve, ¿no? La salida abrupta del ministro Guzmán sí generó una situación de incertidumbre que lamentablemente con la inercia que tenemos produce un proceso de remarcación importante. La segunda, usted hablaba La de... segunda, ¿cómo se llama? El perro. Pregunto, ¿el perrito Claro, cómo se llama? así Que lo saludamos? No, mire, porque empezaron a ladrar. Yo estoy acá en mi casa y empezaron a ladrar. Estoy solo con ellos. Así que o callo a los perros o dialogo con Pero ustedes. Las dos cosas. que Y no se hay venga, problema. vamos todos juntos. No, Vamos. a ver, la otra cosa que usted marcaba recién dice, Batakis tiene más posibilidad de articulación. Usted estuvo dentro del gabinete de Alberto Fernández y muchas veces lo que se veía hacia afuera era eso, ¿no? Por ahí un episodio que fue muy puntual, el subsecretario de Energía no pudiendo ser despedido por el ministro que era su jefe y el ministro teniendo que retroceder. ¿A esas cuestiones de articulación se refiere a una construcción de autoridad en el Ministerio de Economía? Sí, yo creo que uno de los principales problemas que ha tenido el gobierno y el propio liderazgo del presidente Alberto Fernández es generar esa capacidad de diagnóstico y respuesta concreta, ¿no? Y nos ha llevado a esta situación que creo que la inestabilidad política, la incapacidad de generar un diagnóstico común, ha profundizado estos problemas que no son nuevos, porque recordemos, ¿no? Mucho de lo que hoy se está observando son los problemas que Argentina viene arrastrando hace bastante tiempo, ¿no? Yo en eso confío, ¿no? Que se va a poder generar una mirada común en, por ejemplo, vos mencionabas un problema de la energía.
¿no? Un problema de la energía que no ha podido desplegar el gobierno ya 2 años y medio, pandemia de por medio, por ejemplo, un esquema de segmentación en la región metropolitana de Buenos Aires, porque también sabemos, en un país federal, lo que no tenemos son precios federales de energía. No es lo mismo lo que se paga en Córdoba que lo que se paga en la región metropolitana de Buenos Aires, y no es lo mismo tampoco, por ejemplo, lo que ocurre con el transporte. Bueno, estos son algunos de los temas que tenemos que tener en claro de cara a lo que debe ser la agenda futura. La agenda futura que puede implementar o no Batakis, ¿va a necesitar sí o sí la venia de Cristina? No, yo creo que uno de los problemas, volviendo a la pregunta anterior, que tenemos que remarcar, ¿no?, es que el presidente no ha podido construir un liderazgo sólido dentro del propio frente. Frente a esa ausencia, esa incapacidad, lo que hay que desplegar es la realidad política que hoy transita al frente de todos. ¿Qué voces tienen que estar presentes? Por un lado, por supuesto, quien toma la decisión final en la institucionalidad de nuestro país es el presidente, pero al no haber construido ese liderazgo, tiene que generar esas instancias de debate, discusión, de diagnóstico y de medidas con la vicepresidenta, con el presidente de la Cámara de Diputados y con los gobernadores. Me parece que eso es lo que puede darle un horizonte mucho más de certezas, de despliegue de medidas concretas de cara a lo que es una situación de mucha complejidad. Así que, por supuesto, yo creo que tienen que estar todas las voces presentes para no replicar las equivocaciones del pasado, que, por ejemplo, se veían esas tensiones del exministro Guzmán con el área de energía que incapacitaba la posibilidad de un abordaje correcto de medidas. En su cartera en educación, ¿le sucedió eso? Digo, ¿notó en algún momento esto que usted mencionaba, de por ahí una falta de liderazgo en alguna medida que usted hubiese querido tomar? Usted fue muy criticado por el tema de las clases, ¿no? Mientras en algunos distritos se iban abriendo las clases, el mensaje de la Nación era claro. Estamos hablando en pandemia de que había que seguir con los chicos, en casa. Bueno, nadie militó tanto la apertura de las clases como yo como ministro de la Nación, en un marco de responsabilidad, ¿no? Argentina, sin lugar a dudas, como ocurrió con el mundo, transitó un momento inesperado, único, de enorme complejidad, ¿no? Y por ejemplo, Córdoba en el 2020 tuvo una situación de mucha complejidad, ¿no?, que también generó tensiones con la provincia, pero trabajamos codo a codo en su momento, ¿no?, con el ministro Graubach para lograr, por ejemplo, en el 2021 un inicio de clases y que se haya podido sostener casi todo el 2021, salvo un momento que ustedes recordarán, ¿no?, que tuvimos tensiones, pero que también hubo una sobresaturación por momentos del sistema sanitario cordobés. Pero en ese sentido, yo he tenido también diferencias públicas con el presidente, principalmente en el 2021, en lo que fue la suspensión de la presencialidad, no a nivel país, ¿no?, porque esa decisión estaba en cada uno de los gobernadores o gobernadoras, sino en el área metropolitana de Buenos Aires, tanto lo que es la capital federal como los distritos del conurbano bonaerense, ¿no? Esas diferencias fueron públicas, ¿no? Y yo creo que ahí sí hubo una mala decisión del presidente, porque se podría haber sostenido una presencialidad que nosotros denominábamos administrada, ¿no?, logrando una reducción, porque había que reducir la circulación de personas, pero un cierre total de las clases, como se dio durante 5 semanas en la región metropolitana de Buenos Aires, no así en el resto del país, porque hay muchas provincias que lograron, con el compromiso de las familias, de los maestros y de los gobiernos, clases durante todo el 2021. Trota, suena el teléfono del Centro de la Concertación y el Desarrollo y atienden, es el presidente Fernández, y le pide una medida que deberían sí o sí implementar antes de ir allá a lo que viene a ser toda la vorágine de las elecciones. Y le dice, dame una importante que podamos implementar, una realista, que se pueda hacer de lo que me queda acá al año y medio de gobierno. ¿Qué le diría usted? Primero, yo creo que el gran desafío que tiene el gobierno, porque es algo que termina impactando en la calidad de vida de todos los argentinos, es una clara política para disminuir la inercia inflacionaria. ¿Por qué? ¿no? Una medida ahí. Todos entendemos que bajar la inflación. Ojalá fuese una única medida, ¿no? Porque es de una enorme complejidad, ¿no? Recordemos, la gestión de Mauricio Macri dejó en el 2019 la inflación más alta desde la convertibilidad, ¿no? 53% de inflación.
lamentablemente este año vamos a estar superando Claro. esa situación de inflación. ¿Por qué menciono esto? Porque es un problema casi con exclusividad de la Argentina, que venimos arrastrando hace más de una década, ¿no? Y no han logrado distintas fuerzas políticas poder encontrar el camino de solución. Bien. Yo creo que si uno le puede dar humildemente una recomendación al presidente, en un momento muy difícil, donde creo que todos tenemos que poner el hombro para poder superar esta situación, es recuperar lo que era su mensaje inicial cuando asumió la presidencia, ¿no? Que el presidente lo resumía con un eslogan, con una frase que era: no nos preguntemos dónde venimos, sino hacia dónde queremos ir. Sí. ¿No? Yo confiaba que el presidente iba a poder lograr sanar muchas heridas inexplicables que tenía la Argentina, ¿no? Si nosotros, para poner un ejemplo, no logramos generar una sinergia con el sector agropecuario, más allá de las tensiones, es muy difícil imaginar un proceso de desarrollo para la Argentina, ¿no? Y me parece que ahí tenemos que, no sé si hoy ya se está en condiciones, por las tensiones a veces desmedidas que hay en nuestra sociedad, de poder parar la pelota, poder sentar en una mesa a todos los que tienen algo para aportar, principalmente los gobernadores, pero el sector productivo, el sector del trabajo, porque este país lo sacamos entre todos o vamos a seguir en esta inercia negativa de fracaso que lleva, ¿no?, a una sociedad mucho más quebrada, una sociedad mucho más desigual y con mucha menos expectativa de cara al futuro.